Bienvenidos a su programa Convénceme. Si algún tema es prioridad para nosotros, para Sergio y su servidor, es el tema de la política cultural. Alejandra, bienvenida, convénceme. Gracias. Consuelo, bienvenida, convénceme. Rodrigo, convénceme. Gracias, Raúl, convénceme. Lisette, convénceme. Es un placer compartir contigo este escenario, querido Siempre maestro. es un gusto, Andrés Ruemer. Y tenemos, por supuesto, una compañía privilegiada, Raúl Padilla, quien fue rector de la Universidad de Guadalajara, fundador de la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Raúl, gracias por estar con nosotros. Lisette Galván Cortés, coordinadora de redes sociales, coordinadora de cultura en redes sociales de la campaña de José Antonio Meade, está también con nosotros. Alejandra Frausto, quien fue directora del Departamento de Culturas Populares de Conaculta y representa a Andrés Manuel López Obrador. Consuelo Sáizar, fue presidenta de Conaculta, representa a Margarita Zavala. Rodrigo Ocampo representa la campaña de El Bronco y son los participantes. La idea de este programa es tocar los temas de fondo, esos temas de fondo que se tienen que discutir en las campañas. Y bueno, las reglas, y sin duda hoy la regla principal es que convenzcan al auditorio de por qué la propuesta de su candidato o candidata es la mejor en política cultural. Para ello hay 3 rounds. El primer round es golpe al cerebelo. Tendrán 2 minutos, dividido cada uno de ellos en 1 minuto sin interrupciones, para explicar por qué piensan como piensan. Posteriormente, en el segundo round, que es crímenes contra la lógica, después de haber escuchado a sus adversarios en sus argumentos, tendrán la posibilidad y oportunidad de decir dónde hay equivocaciones, porque su propuesta es por mucho la mejor. Y allí, si habrán interrupciones, tendrán 3 minutos cada uno. Posteriormente, Sergio y su servidor les haremos una pregunta que tendrán 1 minuto para responder respectivamente y terminaremos con conclusiones con 1 minuto con el mensaje que quieran dejar al público. y vamos a empezar con Raúl Padilla. Tienes 1 minuto, por favor, oprime el botón para que echemos a andar el reloj. Adelante, Raúl. Porque la propuesta de política cultural del Frente es la más integral. Esto es, plantea no solamente abordar las bellas artes, sino todas las expresiones de la cultura, como son las culturas populares, las artesanías, las culturas alternativas, hasta incluso expresiones como el diseño y la gastronomía, porque plantea una reforma profunda de las instituciones del sector cultural, añejas, porque planteamos un presupuesto digno con mucha claridad, porque planteamos una reforma educativa a fondo a partir de la educación artística en nuestro sistema educativo y porque vemos en la cultura, más allá de su valor humano, como un instrumento, como una herramienta para el desarrollo económico de nuestro país. Gracias, Raúl. Lisette. Muchas gracias. Porque finalmente José Antonio Meade Curibreña hizo en su toma de protesta, dijo que tendrá un apoyo sin precedente a la cultura. Él habla de la inclusión. Para él es importantísimo el fortalecimiento de la gestión de los museos, así como su modernización. No va a ser la distinción entre públicos y privados. Además, él quiere que sea la cultura para todas las culturas. La inclusión es un tema de principal importancia. Haremos una renovación de la infraestructura para apoyar el tema de las culturas. México tiene una infraestructura social y cultural de las más importantes en América Latina y mediremos obviamente su capacidad instalada, cuáles están usando, cuáles no y cómo dotarlas de un programa activo para las comunidades, porque reconoceremos a la sociedad civil y porque además desarrollaremos el talento artístico y creativo de todos los jóvenes a través de más becas. Alejandra, es tu turno. 1 minuto, por favor. Gracias. ¿Ahí? Sí, ya está. Gracias. Bueno, la cultura no es un lujo ni es un privilegio. La cultura es un derecho humano y por ello está en el centro de la agenda de transformación social que está planteando nuestro proyecto de nación. La cultura ha jugado un papel accesorio hasta ahorita en la realidad del país. No podemos ser ajenos a la ruptura que tiene nuestro país a niveles de violencia, a niveles de desigualdad, y la política cultural ha estado en un palco hasta este momento. Eso tiene que terminar. Tenemos que estar en la tierra. Es una política que se hace desde las comunidades hacia el mundo.
las nuevas centralidades son las periferias y es a partir de ahí que se puede tejer una política cultural reconociendo todas las fuerzas creativas que hay en las comunidades, que hay en los creadores que existen. No hay un municipio donde no existan artistas y es a partir de este reconocimiento que podemos tejer un proyecto de cultura incluyente. Muchas gracias. Consuelo, por favor, si apretamos el botón. El proyecto de Margarita Zavala está diseñado para todos los mexicanos en el país y fuera de México. Margarita Zavala está presentando un proyecto en 3 áreas: en patrimonio e infraestructura, en financiamiento, promoción y distribución y en educación artística y capacitación. Para Margarita es muy importante crear la Universidad de las Artes, lo está proponiendo. Está proponiendo también la creación del Instituto Amalia González Caballero de Castillo Ledón para la formación de promotores y gestores culturales y está proponiendo el presupuesto más alto de la historia, el 1% del gasto público federal, que si hacemos números, en este momento el presupuesto para el 2018 anda en alrededor de los 12,000 millones. Ella está proponiendo alrededor de 53,000 millones de pesos que se invertirá en infraestructura y que se invertirá en promoción y en educación artística fundamental para el proyecto de la candidata independiente Margarita Zavala. Y Rodrigo, es tu turno, un minuto, por favor, si quieres oprimir el botón. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos. Bien, me da mucho gusto poder venir a este espacio con la propuesta cultural de Jaime Rodríguez Calderón. Quizá no ha habido muchos espacios para comunicarla, pero es una propuesta realmente distinta porque se está abordando desde el punto de vista de que hoy en día la cultura sí es un lujo y sí es un privilegio. Y las palabras o los buenos deseos de inclusión en términos de cultura se han quedado en eso, en buenos deseos, en buenas intenciones. Hoy en día la realidad económica de nuestro país hace que el acceso a los elementos culturales, como los entendemos en esta mesa, pues sea muy restringido. También, por otra parte, hemos sido depredadores de la cultura mexicana, de las tradiciones mexicanas, y es algo que vamos a tratar de impulsar. En ese sentido, para hacerlo más incluyente, proponemos la democratización real de la cultura. Gracias, Rodrigo. Y es tu turno nuevamente, Lisette, para profundizar, para que nos digas los porqués, sobre todo después de haber escuchado a tus compañeros y rivales. Puedes oprimir el botón. Muchas gracias. México es una potencia cultural. Tenemos el 6º lugar en patrimonio y realmente nos hemos dado a conocer por todos los productos culturales que se producen a través de los artistas. Necesitamos de los artistas y necesitamos modernizar nuestras instituciones. Es importante que hagamos una política transversal, que haya espacios de diálogo con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es importantísimo también conocer todos los derechos culturales desde un sistema federal. Es importante apoyar a los estados y a los municipios y que realmente abramos consejos para la sociedad civil. Creemos que la sociedad civil tiene un pulso del consumo y los debemos escuchar y el Estado tomar esa rectoría. Habrá libertad en nuestro proyecto para toda la sociedad civil y para todas las disciplinas. Gracias, Lisette. Muchísimas gracias. Por favor, Alejandra. Gracias. La cultura es el camino indiscutible hacia la libertad. Hablando de infraestructura, tenemos en el centro de nuestra agenda a la persona y a la calidad de vida de la persona y a la calidad de vida que puede elevar la cultura en el buen vivir de las personas. Para esto hay que darle vida primero a la infraestructura cultural existente. Existe una enorme infraestructura cultural que se ha creado en el país de distintos, de distinta envergadura, pero tiene que estar ligada a una operación, tiene que estar ligada a realmente el beneficio que le da a una sociedad. No podemos seguir creando infraestructura sin tener la operación y la vida de esa infraestructura asegurada. Y es el centro de esta infraestructura, la vida se la da la comunidad artística y la propia sociedad. Nosotros creemos que cada persona es capaz de crear, es capaz de imaginar y es capaz de transformar su realidad a través del arte. Consuelo Sáizar, un minuto para los porqués. Adelante. Bueno, mira, la verdad ¿Quieres apretar, por favor, el botón? La verdad es que tanto tú, Sergio, como tú, Andrés, saben muy bien que las grandes transformaciones de este país se han hecho a través de la cultura. Es la cultura quien ha enarbolado las ideas,
quien ha convocado a muchos de los grandes proyectos nacionales. Y nosotros tenemos, la candidata Zavala tiene la convicción que el Estado debe seguir teniendo una participación protagónica en el campo cultural, pero que también debe auspiciar y facilitar, el Estado facilitador, la participación de la sociedad y la empresa. Debe hacerse responsable de la educación artística y de dar seguimiento a los alumnos. Debe diseñar una política global para aprovechar al máximo que México es justamente una potencia cultural mundial. Y la verdad es que es curioso, pero en el siglo XX mexicano solo hubo una institución cultural global, que fue el Fondo de Cultura Económica. Muy bien. Bien. Rodrigo, Gracias. que aprietas el botón, por favor. Quisiera abundar un poquito sobre el concepto que adelantaba, la democratización del acceso a la cultura. Mucho se puede quedar en buenas intenciones si no somos conscientes de la realidad mexicana. ¿Cómo pretendemos que una persona del norte del país que tiene escasos recursos conozca la cultura maya, por ejemplo, del sureste y sur del país? Si no tiene a veces ni para el sustento básico. Bueno, lo que se está proponiendo en esta campaña es utilizar herramientas que hoy en día nos están facilitando el acceso a cualquier tipo de contenido y a la cultura del conocimiento como el Internet. A través del Internet podemos permear la cultura y despertar el interés que a lo mejor se ha quedado un tanto olvidado sobre el conocimiento de la cultura y de las tradiciones de nuestro propio país. Aprovechar también el mismo Internet y las herramientas de las redes sociales para la difusión internacional de la cultura mexicana. Esto, sin lugar a dudas, como lo planteó en el Foro de Turismo, va a generar una atracción hacia el turismo y un respeto hacia nuestras tradiciones culturales. Raúl Padilla, una segunda oportunidad, por favor. Un minuto, adelante. Si quieres apretar el botón, por favor, Sí, gracias. Porque cuando hablamos de reforma profunda a las instituciones culturales, queremos ir más allá del discurso. Estamos hablando de instituciones añejas que literalmente son del siglo pasado, cuando entre un siglo y otro ha habido un verdadero cambio de época. Estamos en la sociedad del conocimiento, hubo una revolución digital. Nada de eso recoge nuestras instituciones de cultura. Por eso planteamos una reestructuración total del sistema cultural, hacer una evaluación inclusive del estatus jurídico tanto del INBA como del INA, captar el interés que en todo el mundo está llamando lo que la llamada la economía naranja, que tiene que ver con las industrias culturales, y plantear una renovación absoluta de nuestras instituciones. Gracias, Raúl Padilla. Estas son las primeras posiciones, las primeras ideas. Tenemos que ir mucho más adelante, ¿no es así? Este fue la sombrita, como le dicen en el box. Así es. Bueno, pues es el primer round. Apenas unos momentos más vamos al combate cuerpo a cuerpo. En ese segundo round tendremos un debate entre los representantes de los 5 candidatos presidenciales. El tema, la cultura. No se vaya. Continuamos. El propósito de Convénceme es, por supuesto, tratar los temas de fondo, pero queremos también ver un debate, queremos ver los puntos de vista contrastantes de los distintos equipos de campaña. Tienes 3 minutos, a los 30 segundos te pueden interrumpir. Empezamos contigo, Alejandra, aprieta el botón. ¿Por qué tú eres la mejor propuesta? Gracias. Tenemos la fortuna de estar trabajando en un equipo ya, 8 hombres y 8 mujeres, y la cultura se habla de tú a tú con los demás sectores, por primera vez. Estamos trabajando en una política común de presencia en el exterior, por ejemplo, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con un proyecto común con la Secretaría de Educación Pública, con el propuesto como Secretario de Educación Pública para la educación desde la primera infancia. Estamos trabajando de la mano de desarrollo social para el desarrollo de los espacios y del desarrollo de las comunidades. Por favor, Raúl Padilla. Alejandra, hablaste de comunicación con relaciones exteriores. ¿Qué piensas de la diplomacia cultural en nuestro país? Diplomacia que en el pasado fue motivo de un gran orgullo. México estaba presente en todo el mundo a mediados del siglo pasado con nuestra cinematografía, con nuestros grandes artistas plásticos, los muralistas y las diversas expresiones. ¿Qué piensas de la diplomacia cultural en nuestro país? Gracias, Raúl, por la pregunta. Efectivamente, la política exterior internacional de cultura está dividida en la diplomacia cultural,
que no tiene normalmente relación con la Secretaría de Cultura. Los agregados culturales, los institutos de cultura fuera de nuestro país no tienen normalmente una relación ni un proyecto común con la Secretaría de Cultura. Es importante empatar agendas y sobre todo tener favor, presupuestos Lisette. concurrentes. Alejandra, con todo respeto, no estoy de acuerdo. Hay una reunión de embajadores y cónsules una vez al año, donde el secretario de Cultura, Tobar le tocó en algún momento cuando ya era el secretario de Cultura, dio los ejes rectores específicamente de lo que se haría. Hay realmente a veces duplicidad de funciones y eso es en lo que creo que hay que trabajar. Tenemos ya una ley que realmente pone los capítulos específicos, pero creo que todavía hay que trabajar en esa ley. Rodrigo. Yo creo que gran parte del problema, como en otras políticas públicas en este país, es que tenemos leyes, decretos de creación que de alguna manera no coinciden ni son congruentes con el ejercicio presupuestal. Cuando se aprueban los presupuestos no son congruentes con las leyes orgánicas de los organismos. Y esto de alguna manera va generando la percepción de que estamos de alguna manera incumpliendo la ley, ¿no? Y esto tiene que ver porque también a la hora de priorizar los presupuestos se priorizan otros criterios que son mucho más electoralmente de alguna manera rentables, ¿no? Y la cultura, hay que ser honestos, no se le da la importancia en este país porque no es electoralmente rentable, ¿no? En el ejercicio, en la discusión del Por favor, presupuesto. Consuelo. Gracias. Perdón, con todo respeto te lo digo, la presencia de todos nosotros aquí, representando a candidatos que están muy comprometidos con la cultura, yo te rogaría que no generalizáramos. Para nosotros la cultura es fundamental, es un proyecto que es la base de la nación. Y la verdad es que justamente por eso la candidata independiente Margarita Zavala está proponiendo la creación de un instituto de formación de gestores y de agentes culturales, para que sea, digamos, una formación orgánica para los diplomáticos culturales, querido Raúl. Nada más termino un segundito, que es el Amalia González Caballero de Castillo Ledón. Rodrigo. Consuelo, yo respeto mucho tu trayectoria, Muchas la gracias. reconozco, y creo que desde tu posición en el sexenio anterior, al frente de Conaculta, fue una experiencia en la cual seguramente te enfrentaste a presupuestos recortados, seguramente te enfrentaste a una restricción en las posibilidades en las que se podía impulsar la cultura de este país, te encontraste a lo mejor con ideologías donde no se promovía o donde era difícil permear la promoción de la cultura mexicana como tal, ¿no? Les pongo un ejemplo, en Nuevo León se hace el Festival Santa Lucía de la Cultura. Y mucho de la experiencia antes del gobierno independiente de Jaime Rodríguez Calderón era que se traían artistas del extranjero. Se privilegiaba y se asumían los costos de traer a artistas del extranjero cuando había una gran gama de posibilidades y de expresiones culturales en nuestro país que no se privilegiaban. Hoy en día, en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, se transformó todo el festival y se dio un rostro mucho más nacional y de mucho más promoción a la cultura mexicana, de alguna manera saltando estos obstáculos que a nivel federal no se han logrado aún saltar, ¿no? Y en ese sentido sí creo que sería omiso decir que no ha habido restricciones en ese sentido por parte del Legislativo y del Ejecutivo. Es Raúl Padilla. Rodrigo, hablaste de presupuesto. No tengo identificado Nuevo León como uno de los estados que tenga precisamente un presupuesto para cultura razonable. El mayor presupuesto para cultura es el que se ejerce a través del gobierno federal. Lo que ejercen los gobiernos del estado es realmente limitado. Entre todos los estados de la República, inclusive se invierte menos que lo que invierte el gobierno federal, pero siendo Nuevo León uno de los estados más ricos de la República, no veo que su presupuesto sea razonable. Está por debajo de los 500 millones. Quisiera alguna opinión de tu parte y de algunos de los demás. ¿Qué piensan en torno a un presupuesto en cultura razonable? Claro, en efecto, el presupuesto en cultura, al igual que en todas las entidades federativas, lleva una mayor proporción de presupuesto federal. Y
Sin embargo, los estados o los gobiernos locales sí pueden influir en la manera en que se invierte ese presupuesto. Y es justamente a lo que mi ejemplo se refería. Y también a raíz de una reestructuración de las finanzas públicas del Estado, se está buscando privilegiar no solamente el tema de cultura, sino también el tema de cómo poder generar acceso a la cultura, no solamente al cómo estimular las expresiones culturales en sí mismas, sino cómo estimular el acceso a la cultura. Para nosotros es importante la redistribución de la riqueza cultural. Se produce mucha cultura en este país. El Sistema Nacional de Creadores, todas las becas que se dan, por ejemplo, en el FONCA, pero no está completo el circuito. Tenemos que garantizar esta riqueza llegue a la mayoría de la población. Y hay distintos mecanismos para hacerlo, como por ejemplo un estímulo fiscal para giras nacionales e internacionales, un estímulo a través de los mecanismos del FONCA también para tener una retribución social en las comunidades, un diálogo perpetuo para hablar desde la comunidad hacia el mundo. Y ahí, si me da tiempo, les voy a dar un ejemplo rapidísimo. En Costa Chica es la zona africana, la zona de la influencia africana. En Guerrero, en Coajinicuilapa, existe una danza que se llama Los Diablos de Coajinicuilapa, que es un performance. Y tuvieron un diálogo de tú a tú con la Fura dels Baus, por ejemplo. Crearon una pieza bellísima que se presentó en el Pompidou. Estos son el tipo de ejemplos de cómo desde la comunidad al mundo podemos tener un potente diálogo. Lisette, adelante. Esta vez estoy de acuerdo con Alejandra. Creo que el diálogo, Rodrigo, con el exterior es importantísimo. Nosotros podemos preservar todo nuestro patrimonio, pero es importante que los creadores tengan este diálogo con el exterior. México ha cambiado y estamos en un diálogo a nivel internacional porque nuestros creadores nos representan también a nivel internacional. Si nosotros nos cerramos y no abrimos este diálogo con diferentes propuestas, creo que correríamos el riesgo de hacer como una política cultural un poco trasnochada. Perdón, Lisette, si recuerdas en mi segunda intervención, señalé justamente el punto de que había que impulsar de alguna manera hacia el exterior la cultura mexicana y utilizando también mecanismos de hoy en día de la revolución digital que también ya mencionaba Raúl, ¿no? O sea, estamos completamente conscientes de que vivimos en un mundo globalizado. Se te acabó tu tiempo, ya no puedes participar. Sí. Adelante, Raúl. Ya se le acabó el tiempo, no puede responder. Bueno, pueden responder en el tercer round, pero adelante. Tomo nota. Porque hablaste de creadores y anteriormente nos había ocupado el tema los presupuestos. Esta administración del presidente Peña inició con un presupuesto de 23,000 millones de pesos del sector salud, del sector cultura. Este año de 2018 el presupuesto va en 17,000. O sea, en términos reales, incluyendo la inflación, un 30% de decremento. En cuanto al apoyo a creadores, el FONCA, que prácticamente es una bolsa que se destina a apoyo a creadores, inició con 1,000 millones de pesos. Para este año de 2018 tiene solo 500 millones de pesos. Me gustaría saber tus reflexiones al respecto. Lisette. Reconocemos que el recorte presupuestal ha sido significativo. El candidato Meade está consciente de eso. Esta mañana platicábamos que es uno de los personajes más sensibles y desde su trayectoria en la Secretaría de Hacienda ha sido sensible y ha sido un hombre muy abierto. Como te lo comenté, declaró que va a ser un apoyo sin precedente a la cultura y obviamente la cultura para nosotros tendrá el presupuesto digno que debe de tener. Lo que se hizo en el pasado se hizo ya. Finalmente hay muy buenos avances como la Secretaría de Cultura, la ley, hace falta un reglamento, pero nos comprometemos a que el presupuesto del próximo sexenio sea un presupuesto digno para la cultura. Sí al presupuesto digno para la cultura. Bueno, yo quisiera, como bien señalaba Raúl, se habló justamente de presupuesto, se ha hablado sobre los creadores y sobre la vinculación con el exterior. La verdad es que coincidimos en muchos diagnósticos. Los que estamos aquí sentados tenemos la certeza que la cultura es muy importante, tenemos la certeza de que necesita mejores presupuestos. Sí creo que ha sido lamentable la baja del presupuesto de inversión, sobre todo
para la cultura en este sexenio, sobre todo porque se venía con un crecimiento del anterior que podría haberse seguido manteniendo, y me parece además que hubo un déficit muy importante en la apuesta de infraestructura. Ojalá nos pudieras recordar luego, Liz, qué fue lo que se hizo en infraestructura. Valdría nada más la pena para ubicar en su justa dimensión el esfuerzo cultural de este sexenio. Yo tengo la certeza, la convicción que México requiere transformar su economía industrial en una economía de servicios. Y en ese sentido, estoy convencida que las autoridades hacendarias lo que deben en algún momento dado percatarse es que el dinero que se destina a cultura no es un dinero a fondo perdido, es una inversión. Es una de las mejores inversiones, de las más rentables, que además tienen un enorme regreso, un enorme retorno en bienestar social, en promoción del país en el extranjero, en la posibilidad de apoyar un esfuerzo tan del que todos los mexicanos nos sentimos orgullosos, como es la Feria del Libro de Guadalajara, y que además debemos de transformar una economía predominantemente maquiladora en una economía de talentos, porque talento es lo que le sobra a este país. Tiene que ser justamente lo que se llama la economía naranja o la economía creativa. Y es una de las convicciones justamente de la candidata Zavala, que la que debe de prevalecer sobre su proyecto de nación. Consuelo, gracias. Y Lisette, tienes más tiempo que nadie. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, Consuelo, efectivamente hemos trabajado por la infraestructura. Ustedes sabrán que el año pasado, el 2017, tuvimos 2 sismos fuertísimos que realmente afectaron a nuestro patrimonio. Se ha hecho un gran esfuerzo por recuperar ese patrimonio. Además, estamos aprovechando para generar proyectos de digitalización que no se habían hecho antes. Es el momento para hacerlo. Hay que empezar a hacer la digitalización del patrimonio. Hay que, obviamente, hay que insistir en esa economía naranja o economía cultural, como bien lo dices, y es necesario realmente meter el capítulo económico a la ley. Hay todavía mucho trabajo que hacer por la ley, pero creo que hay que darle su propia vida. Creo que es un corto plazo todavía para juzgarla. Creo que es un éxito que haya una ley, creo que es un éxito que haya una Secretaría de Cultura. Raúl. Sí, y Lisette, se te acabó el tiempo ya, ¿sí? Adelante, Raúl. Sí, porque estamos hablando de infraestructura. Es un drama en el país. En la mañana yo me permití mencionar en un diálogo con los aquí presentes, la mayoría de los aquí presentes, que es lamentable la excesiva concentración que tiene nuestro país en materia de infraestructura cultural. El INBA tiene registrados 104 inmuebles. De esos, 82 se encuentran en la Ciudad de México. Una pregunta para... acabó tu tiempo, Raúl. Pero vas a poder en el tercer round ofrecer Alejandra, más ideas. sin interrupciones, casi 51 segundos. Gracias. Bueno, hablando de presupuestos, desde luego que la única mención presupuestal que hizo Andrés Manuel en su arranque de campaña fue hacia la cultura, hablando de un presupuesto justo y suficiente. Eso se tiene que retomar, desde luego, y también tenemos que trabajar, como lo estamos haciendo, de la mano con fondos concurrentes, con las distintas secretarías y los distintos sectores del gobierno, desde turismo, Secretaría de Gobernación, con planes muy específicos, pero también hacer un llamado a los fondos internacionales y acercamiento a fondos internacionales que tienen que ver justo con el impacto a un plan de reestructuración del patrimonio que se ha dañado en los temblores. Para nosotros es importante que las comunidades sean parte de la reconstrucción de su patrimonio a partir de la creación de escuelas taller en los municipios donde existe la mayor parte del patrimonio dañado. Tienes 8 segundos, Consuelo. Aprieta y dispara. Solo quiero defender uno de los grandes rubros del proyecto cultural del siglo XXI mexicano, que fue justamente el de los cerebros digitales y que por incomprensión Se de esta acabó el tiempo. administración no se Consuelo, continuó. muchísimas gracias a todos ustedes. Este es el segundo round. Vamos a ir a un tercer round en que los participantes van a poder ofrecernos sus puntos de vista después de preguntas de Andrés Roemer y un servidor, Sergio Sarmiento, y también nos ofrecerán sus conclusiones, de manera que lo que no nos hayan podido decir en este round lo podrán decir posteriormente. Regresamos en un momento más.
Y estamos entrando al tercer round, el round del knockout. No se preocupen mucho, yo soy el interrogador bueno, no se preocupen por mis preguntas. Y yo soy el buenísimo. Claro, preocúpense por Andrés Roemer. Y quiero empezar contigo, Consuelo. Has mencionado, tanto tú como Margarita Zavala, pues una serie de instituciones, Universidad de las Artes, el Instituto de Formación, el Amalia González. ¿Cuánto va a costar cuánto van a costar esos institutos? ¿Y no sería mejor utilizar las instituciones que ya tenemos y no crear nuevas burocracias? Un minuto. Mira, en el caso Por favor, el botón para... En el caso de la Universidad de las Artes es absolutamente indispensable hacerlo porque, como bien sabes, el CENAR se crea en 1994. Es una propiedad de la Secretaría de Cultura, pero está habitada por instituciones del INBA. Entonces allí es un sinsentido tremendo lo que sucede y hay que alinear. Y la mejor manera de hacerlo es justamente creando la Universidad de las Artes, que nos permitirá además inscribir en el padrón en la Dirección General de Profesiones toda la instrucción que allí se dé. Por eso precisamente está también Margarita Zavala proponiendo un presupuesto que sea prácticamente 4 veces más, que es posible lograr siempre y cuando se vaya a quién le van a recortar inversión para productiva. No, es consolidar una bolsa de economía para inversión productiva, que así es como se debe de ver la cultura. Gracias, Consuelo. Rodrigo, hablaste de la democratización de la cultura, suena muy bien, suena muy bonito en estos tiempos. ¿Cómo logras esta democratización de la cultura en lo práctico? Adelante un minuto si quieres apretar el botón. Gracias, Sergio. Ya lo adelantaba. De lo que se trata es de que el acceso a la cultura no sea un privilegio, de que el acceso a la cultura no sea un lujo hoy en día. Lo que sucede es que, pongámoslo en términos mucho más prácticos para responder a tu pregunta, ¿qué interés y qué, de alguna manera, oportunidad de acceso a la cultura o de desarrollarse como un creador tendrá una persona que tiene un ingreso pues, debajo de la línea de bienestar, que está preocupado por su subsistencia? Realmente eso es pensar como si estuviéramos en un país ya totalmente desarrollado. Estamos en un país desarrollado y entonces tenemos que acercar la cultura a las distintas comunidades que hoy en día no tienen acceso a la cultura. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de los medios digitales, a través de herramientas que hoy en día están a nuestro alcance, a través de la revolución digital, a través de las redes sociales. Inclusive hoy tenemos en este país más de 80 cuentas de Facebook. Imagínate la penetración que tendría la cultura a través de 80 millones de cuentas de Facebook. Rodrigo, gracias. Raúl, has hablado mucho de presupuestos, lo entiendo, pero hay mucha gente que quiere presupuesto, una parte del presupuesto, grupos campesinos, grupos obreros, la Secretaría de Relaciones Exteriores, todo el mundo quiere un pedazo del presupuesto. Y vemos que muchas de las becas y dinero de la Secretaría de Cultura, del FONCA que tú mencionaste, pues van a beneficiar siempre al mismo grupo minoritario. ¿Qué harías de diferente? Pero hablar de presupuestos en materia de cultura es hablar de lo equivalente en un presupuesto familiar a lo que tú gastas en propinas cuando vas al cine, cuando vas al restaurante. Es mínimo. Es algo que realmente a mí me parece absurdo e incongruente. Estamos hablando del 0.3 del presupuesto de la Federación. Esto es, estamos hablando de 17,000 millones en 4,5 billones que tiene el presupuesto federal. Todos los años, en los últimos años, el gobierno federal ha tenido captaciones entre el 6 y el 8% de lo que es su presupuesto inicial. Lo que requeriría un presupuesto digno para cultura, estamos hablando del 0.7 más, o sea, para llegar al 1% de presupuesto, que es la meta que plantea el Frente, extraer 27,000 millones de otras áreas es muy sencillo. Tan solo de la ampliación se podría lograr. Gracias, Raúl. A Lisette le quiero preguntar cómo involucra el gobierno a la iniciativa privada para multiplicar los presupuestos de cultura. Un minuto, Lisette. Nosotros reconocemos el trinomio que es necesario ahora, concebido desde la producción cultural. Es importante tomar en cuenta la iniciativa privada y es muy importante tomar en cuenta a la sociedad civil. Crearemos una infraestructura fiscal donde haya apoyos a aquellas empresas que apoyen a la cultura. Pero también será muy importante regular esa interacción. Cómo abrimos esos espacios de diálogo y cómo el Estado
va tomando todas las atribuciones que tiene el Estado, la sociedad civil, qué espacios puede tomar de diálogo y cómo propone, y después cómo esas empresas hacen realmente una exhibición de nuestros contenidos culturales también más justa. Es importante que trabajemos de manera alineada en una política transversal. Y obviamente los contenidos que se producen en nuestro país es necesario que tengan una mayor distribución y eso lo podremos hacer a través... Se acabó tu tiempo, lo sentimos. Gracias, Lisette. Alejandra, me gustó mucho el ejemplo que mencionaste, cómo traemos estas culturas populares, por ejemplo, de la Costa Chica, de Guerrero, cómo las internacionalizamos. Pero esto lo plantea un gobierno o un candidato a la presidencia de la República que dice al mismo tiempo que hay que ser autosuficientes, que hay que cerrarnos frente al mundo. ¿Cómo concilias estas dos visiones? Desde luego que el diálogo con el mundo que tenemos de tú a tú es a través de la cultura. En eso somos efectivamente una potencia. Y hay una posibilidad de un diálogo perpetuo entre los creadores del mundo y los creadores de las comunidades. Por supuesto que se puede hacer y se está construyendo como una política común, como mencionaba hace rato con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos una política pública que por supuesto que tiene idea de país, que no está centralizada, sino que reconoce que todo el país es generador y creador de cultura, que es 100% incluyente para aquellos sectores históricamente olvidados, pero que tiene la posibilidad de diálogo desde la creación con el mundo de manera permanente. Es una política desde las áreas internacionales de la propia Secretaría, en combinación y en acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias, Alejandra. Y ahora les toca el entrevistador malo. Híjole, ¡Ay, qué miedo! Esto en mi vida lo había visto. Ahora voy a hacer más. Les pregunto lo mismo que él. Bueno, a ver. Consuelo. Querido. Primero, además del respeto intelectual que te tengo, tú tuviste la oportunidad de ser presidente de CONACULTA, hiciste un buen trabajo, pero ¿por qué no hiciste todo lo que ahora dices que falta por hacer? ¿Y por qué no peleaste por un presupuesto digno en ese momento? Bueno, te voy a mostrar cómo creció el presupuesto con el presidente Calderón. O sea, estas barras azules, las estamos viendo, sí, es lo que creció el presupuesto. Pero a ti, Sergio, que tanto te interesan los gastos de operación, aunque eres un filósofo de la economía, porque eso es lo que he acabado por detectar, ve cómo el gasto de operación prácticamente se mantuvo. Lo que es muy trágico es justamente cómo el gasto de inversión fue decreciendo, que es lo que nos preocupa a todos. ¿Por qué no lo hice? Hice muchas cosas. La Cineteca, la Ciudadela, la librería Elena Garro, el Centro Cultural Rosario Castellanos. ¿Por qué no aquello? Bueno, porque se invirtió en eso, porque además se hizo una infraestructura que apoyó mucho a las universidades, que apoyó las becas y que apoyó también a todos los esfuerzos de la sociedad civil. Muy bien, claro. Rodrigo. Nos han encantado estos temas de cortar la mano porque se nos hacen peligrosísimamente preocupantes. Vamos a suponer que con los impuestos de los contribuyentes, que así es, subsidiamos arte que, por ejemplo, pueda afectar los intereses religiosos de la mayoría de la población. Es un caso que ha sucedido. ¿El Bronco estaría dispuesto a apoyar proyectos que vayan en contra de la mayoría de la gente católica, por ejemplo, con el subsidio y la contribución de los contribuyentes, a pesar de que eso sea arte? Mira, la cultura... Aprieta el botón, por favor. Gracias, Andrés. Yo pienso que la cultura no necesariamente está ni peleada ni ligada a elementos religiosos. La cultura es en sí misma, inclusive si hablamos de la cultura mexicana, de la cultura prehispánica antes de la conquista, pues encontrarás muchos elementos que seguramente no serán católicos, que serán inclusive politeístas. Entonces, creo que no sería un poco ocioso entrar en esa discusión. Lo que sí te puedo decir es que el tema de los subsidios o de los presupuestos que se hablan en esta mesa para financiar los proyectos culturales, pues no van a tener cabida mientras no pase el sentido de eficientar el recurso público, ¿no? ¿De dónde puede salir? Les puedo dar alguna idea a los que hablaban de aumentar el presupuesto. Bueno, vamos a quitarle los recursos a los partidos y van a ver cómo podemos invertir mucho en temas de infraestructura cultural. Vamos a quitarle también, a reducir... ¿Subsidiarían cosas que van en contra de la mayoría de la gente? ¿En arte? Si es cultura, son expresiones legítimas.
Querido Raúl, te escucho hoy en la mañana y me encantó esto de que el 75% del presupuesto se usa para cosas operativas y solo el 25% para sustantivas, que con tu candidato sería al revés. ¿Cómo defenderías ahí los derechos laborales de toda la gente que te esté escuchando y cómo lograrías un cambio sine qua non en esa materia? Porque como se dice coloquialmente, iría junto con pegado. El Frente plantea por ello un incremento consistente al presupuesto, cuando menos triplicarlo, de 17,000 a 51,000. Eso permitiría un margen de maniobra para poder reubicar gente. En el Frente no se está planteando correr absolutamente a nadie, sino en todo caso reubicar. La lámina de Consuelo me da pauta para señalar lo que ha sido la distorsión en el sector cultural en materia del enorme crecimiento que ha tenido el gasto administrativo y en general el gasto operativo y la reducción del gasto efectivo, el gasto para creación, para educación artística, para diversidad cultural y demás. Al haber un incremento del 300% del presupuesto, se permitiría hacer esta reubicación, pero de tal manera que se limitara el presupuesto administrativo a un máximo el 25%, incluso por ley. Te agradezco. Lisette, después de escuchar a todos tus colegas y a ti, yo creo que deberían de ser secretarios de Hacienda, porque el problema no es cómo se gasta el dinero, sino que haya más dinero, lo cual es un gran debate. En Estados Unidos hay solamente $450 millones para el National Endowment for the Arts y producen 25 veces más en términos de lo que es arte y cultura a través de reformas fiscales. ¿Qué propuesta para pensar fuera de la caja tú nos ofreces o tu candidato para que realmente tengamos políticas públicas donde no necesariamente el contribuyente pague cosas que no le benefician? Mira, Andrés, efectivamente todos conocemos el caso de Estados Unidos. Ahí hay realmente una cultura del mecenazgo que no tiene México. Para nosotros es muy importante lo que sí se ha creado. Eficine, Efiartes, todavía tienen topes simbólicos, pero creo que van a irse desarrollando con el tiempo a un corto aliento, pero sí a un largo alcance también. Es importante que nosotros a través de estos incentivos integremos realmente a la iniciativa privada, integremos, como ya lo dije también, a la sociedad civil y busquemos esquemas de alianzas público-privadas que han demostrado ser bastante productivas para los tres elementos que estoy poniendo acá. Nosotros obviamente también insistiríamos por la profesionalización de todo el sector. Otra vez. Gracias, muy amable. Gracias, pero tendrás un minuto para tus conclusiones. Gracias. Rapidísimo, Alejandra. Primero, el gran ausente fueron las industrias culturales, gran generador de riqueza, pero tú hablaste de distribuir la riqueza cultural. Aquí en la política pública es quién paga, quién se beneficia, quién debería pagar, quién debería beneficiarse. El que paga, por ejemplo, la ópera en México es el contribuyente, el que se beneficia es la gente con mucho dinero. Bajo tu argumento y tu criterio, ¿hay que quitar la ópera y dejarla subsidiar? De ninguna manera. Al contrario, te voy a contestar con una experiencia. Una redistribución de riqueza cultural que tuvimos en el estado de Michoacán, en donde llevamos proyectos de ópera con subtítulos en purépecha, a la zona lacustre de Michoacán. Por supuesto que la redistribución se tiene que hacer de muchas maneras, generando circuitos permanentes en todo el país. Estamos hablando de recuperar una idea de redistribución a partir de la infraestructura que existe, pero también del espacio público. El espacio público es el espacio para recuperar la confianza y para vencer al miedo, en donde la sociedad se pueda reconocer a sí mismo. Y con lo que converge una sociedad y con lo que resuena inmediatamente es con cualquier expresión que venga de la cultura, de la ópera, del teatro, de la literatura, de las lecturas. Educar a de la poemas. audiencia. Formar audiencias y convertirlos en actores culturales también. Se acabó el tiempo, ya ves, no eres tan ogro, en realidad preguntas muy inteligentes de Andrés Roemer. Llega el momento de las conclusiones. Rodrigo Ocampo, un minuto para tus conclusiones, si quieres tocar el botón, por favor. Gracias, pues la pregunta de todas estas mesas es ¿por qué no lo han hecho cuando han tenido la oportunidad de gobernar? ¿No? ¿Por qué no han hecho todos estos cambios que de alguna manera sistemáticamente en todas estas mesas traen? La propuesta es muy clara, la propuesta del Bronco es: si no generamos desarrollo económico, no podemos hablar de una inclusión cultural. Tenemos que resolver primero las necesidades básicas de las personas para poder hablar de temas de inclusión cultural.
Coincidimos también, hay que descentralizar la cultura, y la mejor manera de descentralizar la cultura, de que deje de servir solo a quienes pueden venir a la Ciudad de México o al centro del país o donde están algunos otros puntos de concentración cultural, es utilizando las redes sociales y lo que hoy la tecnología nos ofrece. Solamente de esa manera podemos hablar de una democratización o acercar la cultura a las distintas comunidades. En términos de presupuesto, pues simplemente es gastar mejor, ¿no? Imagínate que gastamos lo que hoy se invierte en comunicación social del gobierno federal en promover la cultura, en vez de promover al tu presidente. tiempo, muchas gracias. Raúl, un minuto. Creo que el Frente, esto es la coalición por México al frente, es la agrupación, es la fuerza que tiene la propuesta de futuro más clara. Y lo queremos reflejar también en la cultura. Por eso hablamos de un conjunto de propuestas que tienen que ver con poner al día la cultura, con desarrollar y fortalecer la cultura como generadora de ciudadanía, fortalecer la diversidad cultural en nuestro país, pero particularmente el Frente piensa poner acento en el futuro, hacer de la cultura un verdadero motor para el desarrollo. La revolución digital, el advenimiento de la sociedad del conocimiento hacen propicio para que naciones, y son pocas en el mundo que tienen tal potencial cultural y creativo como México, hagan de sus industrias culturales, ahora llamadas creativas, un verdadero eje, un verdadero motor para el desarrollo económico a futuro, y tenemos un sinnúmero de medidas al respecto. Gracias, Raúl. Lisette, un minuto para tus conclusiones. Muchas Adelante, gracias. si quieres oprimir el botón, por favor. Para José Antonio Meade, la cultura es para un México global y será el pilar de la política exterior. Reconoceremos al sector como un sector económico y crearemos el andamiaje para que realmente todas las cadenas todas las cadenas productivas de ese sector sean incentivadas y nos representen en el mundo, generen bienestar social, y se dará seguridad social a los artistas, que son finalmente el motor. Fortaleceremos, como ya lo dije, la gestión de museos sin distinción de públicos y privados. Eso es un tema importante en el país. La cultura para todas las culturas. Hay un tema de inclusión. Trabajaremos con las poblaciones menos privilegiadas y realmente llevaremos programas que no sean asistencialistas y que generen un desarrollo. Además, desarrollaremos el talento artístico y creativo a través de más becas y, como ya lo dije, será el candidato que más apoyará a este sector. Gracias, Lisette. Alejandra, un minuto para conclusiones. Muchas gracias. Estamos a unos meses de entrar en un proceso profundo de transformación del país. No ha existido un proceso de transformación social en el mundo que no se haya sido precedido por un movimiento cultural o por sus artistas. Para nosotros esto es una invitación porque nuestro servicio público será de escucha, de la mano de la escucha, y por eso invito a los creadores, a los promotores, a los gestores, a los investigadores, a la academia, a los trabajadores de la cultura, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a todos a ser parte de este movimiento transformador a partir del arte y a partir de la cultura. Es el momento y juntos vamos a hacer historia. Gracias. Gracias, No leyó el prompt, pero ¿No? va. Consuelo, un minuto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la libertad que da una candidatura independiente a Margarita Zavala le permite plantear, subvencionar y garantizar el acceso a la cultura con una gran libertad, resguardar el patrimonio, ser responsable de definir una política cultural incluyente, ser una mediadora y facilitadora ante la sociedad civil y la iniciativa privada, y desvincular la cultura de los intereses políticos directos. Esa es la gran libertad que da una candidatura independiente. Y queremos volver porque lo hicimos muy bien, porque queremos justamente que se valore lo que hicimos y queremos nada más poner ante el pueblo de México nuestro saldo en realizaciones, en proyectos y en espacios culturales. Y lo verás al término de este sexenio, que nos comparen y vas a votar por nosotros. O sea, es lo mismo Calderón y Margarita. Bueno, pues gracias a los 5 por haber estado con nosotros. Se nos acabó el tiempo, pero Muchísimas la próxima semana gracias. tendremos otra edición de Convénceme. Y bueno, pues ahí están los puntos de vista de un tema que no se trata mucho, pero que es un tema muy importante. Prioritario para nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches y sobre todo ustedes, qué distinguidas participaciones, gratitud. Gracias. Gracias.